Carmen tenía 45 años, es la última mujer asesinada en Andalucía, la segunda de esta semana, la novena vida robada en lo que llevamos de año por la cobarde y machista violencia de género. Ha ocurrido en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. El marido ha matado a su mujer con una escopeta de caza delante del hijo de ambos, un adolescente de apenas 14 años, y luego, calcando el mimetismo diabólico de otras tantas ocasiones, se ha suicidado. No constaban denuncias previas de maltrato, del que tampoco eran conscientes los vecinos, consternados y sorprendidos por lo ocurrido. Con todo, nos preguntamos, ¿cómo podía tener este hombre permiso de armas si estaba bajo tratamiento psiquiátrico por depresión? La Guardia Civil lo investiga, pero ya no le devolverá la vida a Carmen, ni librarán del golpe y el trauma que torturará de por vida al hijo ya huérfano. De esta lacra que sigue derrochando dolor en pleno siglo XXI, hablamos en unos instantes en un especial sobre violencia machista con la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía y con tres expertas, tres ponentes del 6º Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. Con Ángeles Sepúlveda, Antonia Corona, Gloria Peter y Trinidad Núñez. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre, y hoy contra la violencia de género, a por todas. Buenas noches, andaluces. Ha vuelto a ocurrir en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, donde un hombre ha matado a su mujer y luego se ha suicidado. En plena madrugada, Carmen salía de casa a pedir ayuda. Su marido acababa de dispararle. Llegó malherida a llamar a emergencias, pero no pudieron salvarle la vida. Él se la quitaba minutos después y todo sucedía con su hijo menor de 15 años en el domicilio. Que el chiquillo escuchó el tiro y salió para abajo pidiendo ayuda. Según cuentan los vecinos, la pareja iba siempre junta, quizás demasiado. A él le molestaba que Carmen saliera sola. Era una obsesión lo que tenía por ella. Juan tenía que estar en todas las reuniones, en todo. Y ella le había pedido que por favor un poquito de espacio, solo un poquito de aire. Cazador por vocación, tenía armas en casa y utilizó una de ellas. Contaba con 2 escopetas y una carabina, con los permisos en regla a pesar de que sufría problemas psicológicos. Tenía un tratamiento psiquiátrico y bueno. Nadie entiende lo sucedido. En Sanlúcar se descargaba la rabia con lágrimas en el minuto de silencio. Con un aplauso se despide a la 5ª víctima por violencia de género en menos de una semana. Ángeles Sepúlveda, directora general de la violencia de género de la Junta de Andalucía. Buenas noches. Buenas noches por decir algo como fórmula de cortesía y muchísimas gracias por acompañarnos en este especial sobre violencia de género en una jornada en la que nos ha vuelto a atropellar otro asesinato. Buenas y tristes noches, Fernando. Es triste tener que saludarnos con este motivo y la verdad es que sí, que es lamentable y desde aquí quiero, aparte de manifestar la más absoluta repulsa y rechazo, dar y mandar todo mi apoyo, todo el apoyo de la institución que represento a la familia y al pueblo de Sanlúcar la Mayor. Un pueblo que ha decretado 3 días de luto oficial, insisto, está consternado, decía el alcalde. ¿Es normal que un hombre que no ha manifestado, o al menos no consta, violencia, maltrato, que no constaban denuncias previas, lleve a este extremo, a su cúspide, la violencia de género? Tendríamos que distinguir si es normal, es lógico o es habitual. Yo creo que no es, que normal no puede decirse que sea normal. Lo que desgraciadamente sí nos lo encontramos. Una persona que está en este tipo de situación y que llega a matar a su mujer. No podemos considerarlo normal, ni lógico, por supuesto. Desgraciadamente ocurre. La Guardia Civil ha abierto una investigación porque no se explica cómo este hombre, que tenía licencia para tenencia de armas de caza, podía seguir continuando con esta licencia cuando llevaba un tiempo prolongado bajo tratamiento psiquiátrico por depresión, y estas licencias hay que renovarla cada 6 meses. ¿Cómo se puede explicar esto a la sociedad? A mí me resulta también inexplicable y yo también me pregunto qué es lo que ha ocurrido ahí. Pienso que el tema de la arma, enormemente delicado, como tantos temas de este tipo, el tema de la arma hay que revisarlo porque la tenencia de armas siempre es un factor de riesgo. Yo creo que las mujeres y los hombres debemos tener conciencia, y también a nivel de vecindario, que cuando una persona tiene armas en casa debe ser una persona profundamente equilibrada, pero que es que además
no puede haber ningún tipo de problema. De todas maneras, no vamos a olvidar que aquí el único problema que hay es el machismo. No vamos nunca a justificarlo con la situación de que, en este caso, la persona que ha asesinado pues pudiera tener otros problemas aparte. Es la única explicación. Además de eso, el tema de la tenencia de armas en una persona que tiene cualquier tipo de problema o cualquier tipo de trastorno es terrible. Eso hay que estar revisándolo en su tiempo. Aquí la principal víctima, no hay lugar a dudas, es la mujer asesinada, que ya mañana recibirá cristiana sepultura, mañana será el funeral en Sanlúcar la Mayor, pero hay una víctima silenciosa que durante muchos años ha estado siempre oculta, que son los niños. En este caso un adolescente de 14 para 15 años, a punto de cumplir 15 años, 14 años concretamente, que se le ha destrozado la vida a ese chaval. Bueno, este chaval, por supuesto que se le ha destrozado la vida, al igual que los más de 120 huérfanos que desgraciadamente hay por violencia de género, que tienen su vida destrozada, que yo espero que con ayuda psicológica y con el apoyo que sin duda se le dará, tanto familiar como social, pueda, si no superar, por lo menos rehacerse en la medida de lo posible. Las víctimas, primero se le llamaba secundaria, pero son víctimas primarias, que son los hijos e hijas, muchas veces también son asesinados a manos de sus padres, y luego pues toda la situación que han estado viviendo y que ven, sin duda alguna, es terrible. Hay otras víctimas también que quiero recordar, además de los hijos e hijas, otros familiares directos. Muchas veces, pues también, hace poco ha habido también otro caso, ha matado a la madre de la mujer, y no tenemos que llegar siempre a este extremo del asesinato. Es que otras víctimas son también otros familiares cercanos, y si vamos agrandando, como si esto fuera un efecto gota de agua, no vamos a hablar solo de las víctimas más cercanas, la familia, y cada vez se agranda más el vecindario, la ciudad y al final toda la sociedad, porque es que toda la sociedad es víctima de la violencia machista. Esto no nos lo podemos permitir en una sociedad democrática y desarrollada como la que estamos. Sin lugar a dudas, la onda expansiva de la violencia de género no tiene límites. Sí, es tremendo, debería tenerlo, pero es cierto que la onda expansiva de la violencia de género afecta a toda la sociedad. Ángeles Sepúlveda, directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, le hemos invitado para hablar precisamente del 6º Congreso, de aquel cónclave que concluyó ayer, en el que 1.500 expertos, 1.500 ponentes reflexionaron sobre los mecanismos para intentar amortiguar o erradicar esta lacra del siglo XXI, sobre todo en los colectivos más vulnerables. Allí se dejaron en este Congreso muchísimos mensajes. Le invito en primer lugar a ver algunos que nos resumen nuestros compañeros. ...45 víctimas por violencia de género en lo que va de 2015, 9 de ellas en Andalucía, es una cifra más que preocupante como para que se diga basta ya a una de las lacras sociales más preocupantes de nuestros días. Luchar, educar y compartir experiencias, objetivo este último del 6º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, que se ha celebrado esta semana en Sevilla, centrado en las situaciones de especial vulnerabilidad. Todas las personas que estamos en el día a día no tenemos solo que pensar en educar a nuestros niños y a nuestras niñas, tenemos que pensar en educarnos continuamente para eliminar, los primeros, nosotras y nosotros mismos, todos estos roles y todos estereotipos que perpetúan la violencia. Educar para evitar cifras de violencia de género impactantes como las de este año. Una educación que los expertos coinciden debe comenzar en las aulas de los centros escolares. Ahora mismo en las aulas formamos en inglés y en matemáticas, pero no hay coeducación, no hay campañas específicas de prevención contra la violencia de género. Precisamente son la juventud y la adolescencia dos grandes factores de vulnerabilidad en la actualidad. Y es que casi un 30% de las chicas entre 15 y 19 años han sido maltratadas por sus parejas, según la Organización Mundial de la Salud. En la adolescencia la violencia de género se manifiesta de forma diferente. Los mecanismos que utilizan los agresores más jóvenes pues, son mecanismos poco diferentes a los que utilizan los agresores adultos sobre mujeres adultas. Más de 1.500 profesionales del sector han participado en este encuentro, en el que además se ha prestado atención a otras situaciones de vulnerabilidad como las mujeres inmigrantes, las reclusas y su dificultad para la inserción laboral o aquellas con certificado de discapacidad, de las que casi un 24% ha sido víctima de esta violencia de género, como también en el caso de nuestros mayores.
están mejor viviendo en nuestras casas que en las suyas, les privamos de vivir en sus casas, vendemos su piso, las vamos llevando de casa en casa, las madres o los padres, pero bueno, yo hablo de las mujeres, ¿no? Y transversalmente a estos modos de violencia está el papel de unos medios de comunicación que, según los expertos, no aplican del todo el protocolo en la mayoría de los casos. Porque muchas veces no se siguen los protocolos que existen, la terminología que se utiliza no es la adecuada, se hace un uso sesgado, no se cuenta la realidad como es, no se investiga. Jornadas de trabajo, talleres y experiencias compartidas que aunan esfuerzos para ganar la partida a la violencia, educación y también el peso de la ley. La denuncia en general sí es un método para disuadir de que la violencia de género siga avanzando, ya digo, debe estar complementado. Y luego aquellas mujeres que nunca denunciaron es que ni siquiera se atrevieron a romper el silencio y no por eso están a salvo. Y en esta realidad Andalucía, comunidad pionera en la lucha contra la violencia de género, sigue dando pasos para lograr que este tipo de violencia desaparezca de nuestro día a día, a través de la educación, la legislación y el compromiso de una sociedad que entiende que el éxito es tarea y obligación de todos. Ángeles Sepúlveda, ¿cómo cree usted que deberá ser recordado este cónclave? Bueno, este cónclave yo creo que ha sido un encuentro muy importante, no solo por el número de profesionales que allí se han unido y por la calidad y el elevado nivel que había tanto en la participación, en las conclusiones, en todo lo que se trataba. Pero yo creo que lo más importante ha sido la sensibilización que a su vez ha generado y el efecto multiplicador que sin duda va a generar. Mientras más profesionales se formen, mejor será la detección futura de la violencia de género y, lógicamente, más podremos ayudar a las víctimas. Eso está claro. Y yo creo que también es muy importante la sinergia que se ha creado respecto a la coordinación. Al confluir distintos profesionales de distintos ámbitos, pues se ha visto cómo esta unión multidisciplinar hace la fuerza y mejorará sin duda toda la situación actual que nos encontramos. Un congreso, señora Sepúlveda, que ha puesto el acento en los colectivos más vulnerables, que más riesgo tienen de sufrir la violencia de género, como son las mujeres discapacitadas, las inmigrantes, las adolescentes. ¿De qué medidas han hablado para erradicar la violencia en las mujeres que tienen más peligro de sufrirla? Bueno, yo primero quería aclarar, Fernando, no es que tengan más riesgo. El riesgo de sufrir la violencia de género simplemente era el hecho de ser mujer. Eso es lo que te hace el riesgo. El hecho de tener una situación de vulnerabilidad, como la discapacidad o que ser una mujer desempleada, son riesgos. Te quita capacidad de respuesta. Exactamente, te quita capacidad de respuesta, dificulta la detección, dificulta también la atención a la víctima muchas veces y, por supuesto, entorpece la prevención. Lo único que estamos hablando en estos casos de especial vulnerabilidad es de una doble o una triple discriminación. Ese sería el punto esencial. ¿Cómo se afrontaría? Pues se afrontaría primero como mujer y después en esta situación de doble discriminación. Es decir, todas las herramientas que hay contra la violencia de género, la educación, la atención a las víctimas, la coeducación, la legislación aplicándola y además el hecho de tener una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en una discapacidad, en una situación de inmigración, ayudar y potenciar todos los factores que la hacen especialmente vulnerable derivado de esta segunda situación de discriminación. Hablemos de esa coeducación, un término que se ha empleado mucho en el Congreso, como acabamos de ver. Es un sexto conclave de violencia de género que ha apostado por las nuevas masculinidades como palanca de cambio social. ¿Cómo invertimos esa ecuación perversa de superioridad del hombre sobre la mujer que ha instalado la sociedad? Pues ya se ha comentado, con educación, precisamente ahora la Ley Andaluza de Igualdad, que en estos momentos está en trámite parlamentario, hace gran incidencia, como sabemos, en la coeducación y una gran apuesta en este sentido por las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades lo que hace es revertir o invertir los roles, es decir, el hombre tradicionalmente educado como chico, como hombre, con todo el machismo que ello entraña, y la mujer en el papel estereotipo de sumisa. En este caso, dentro de la educación y de la educación en igualdad,
la apuesta de la Ley de Igualdad y la gran apuesta también de la Junta de Andalucía es romper los roles y estereotipos sexistas que lo que impiden es, al fin y al cabo, no solamente un desarrollo como persona, sino un desarrollo como sociedad democrática. Potenciar la igualdad desde lo más básico, desde la educación, desde la infancia. ¿Cuánto daño, señora Sepúlveda, le hace a la igualdad de género, a acabar con esos roles, a las masculinidades, la educación segregadora por sexo? Es decir, lo que siempre ha sido los niños con los niños, las niñas con las niñas, que en Andalucía tiene ejemplos en colegios privados a los que la Junta está intentando negar el concierto. Le hace un daño terrible, porque ya estamos segregando, estamos diferenciando. El daño, pero cuando pensamos, no es que sea el daño a la coeducación, es que se le hace daño a la igualdad y al desarrollo de una sociedad. Es lo que yo quiero incidir, la segregación daña a la sociedad. Por supuesto, todo lo que sea daño a la igualdad. Mira, Fernando, yo voy a poner un ejemplo, porque es que esta mañana precisamente lo he escuchado. Una persona con la que yo estaba hablando decía, ¿por qué? ¡Qué tontería! Yo me eduqué en un colegio segregado y no tengo problema. Bueno, es que en una sociedad actualizada no tiene eso que existir. Es como decir, yo aprendí a escribir en un pizarrín, bueno, pero es que ahora mismo tenemos también ordenadores. Yo lo que quería plantear es que a medida que pasa el tiempo somos más conscientes de esta necesidad de igualdad y no podemos dar pasos atrás, como se están dando, en volver a pautas educativas que se han visto que no son para nada eficaces, todo lo contrario. ¿Hay una involución en la perspectiva que tiene la sociedad sobre la violencia de género? Yo creo que hay un momento de mayor tolerancia. Por una parte... ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de sensibilizarnos con esta lacra? Pues yo creo que la tolerancia, más que perder la capacidad de sensibilizarnos, existe una gran tolerancia porque por cada paso adelante que damos también paso atrás. Paso atrás porque el machismo, y en este caso el patriarcado, es que no nos da tregua. No nos da tregua, Fernando. Entonces, realmente existe una gran tolerancia a todo lo que sea pues situaciones de desigualdad, a través de los mitos, de los estereotipos, de los chistes y, por supuesto, los medios de comunicación que... Ahora hablamos de los medios de comunicación, que tenemos que hacer, evidentemente, mucha autocrítica, pero ya que, a colación de lo que usted decía de la tolerancia, que parece que hay más tolerancia de la sociedad, le quería preguntar por un estudio que hizo el Ayuntamiento de Málaga, días atrás lo conocíamos, casi la mitad de los hombres no actuaría si ve a un amigo maltratar a su pareja. Insisto, es un informe del Ayuntamiento de Málaga con encuestas a 1.500 hombres en la capital malagueña, que no creo que sea un microclima, que puede ser exportable con cifra abajo, cifra arriba al resto de Andalucía y al resto de España. Y le pregunto, ¿cómo se puede explicar este alto grado de aceptación y permisividad social? Porque yo creo que no se tiene todavía la clara conciencia que estamos ante un delito y ante un atentado a los derechos humanos. Si nos extrapolamos a otro delito, un robo o cualquier otro, sí se actuaría. Entonces, ¿aquí por qué existe esa permisividad? Yo creo que es por la falta de conciencia de que realmente esto es un problema social, un hecho delictivo, insisto, y un atentado a los derechos humanos. Por tanto, existe poca conciencia y, por tanto, tolerancia. Hace falta conciencia de la sociedad y también hace falta de los partidos políticos, de las instituciones, de las administraciones públicas todas, un gran pacto de Estado, que supongo que usted apoyará, ¿no? Por supuesto, la presidenta de la Junta de Andalucía lo dijo en el Congreso, la necesidad de un gran pacto de Estado a nivel nacional. Ella ha hecho la propuesta desde la Junta de Andalucía para esta lucha para la erradicación de la violencia de género. Fernando, es que si no unimos todas nuestras fuerzas políticas y, por supuesto, las de todas y cada una de las personas de la ciudadanía, es que no vamos a conseguir erradicar esta violencia. Permítame que incida nuevamente y que vuelva a un asunto del que hablábamos antes brevemente. 44 niños asesinados en una década, 26 perdieron la vida durante las visitas de los padres separados. ¿Ser mala pareja o ser machista implica riesgo para los niños? Para mí sí, para mí y para cualquier persona que entienda de educación también. Un mal marido nunca puede ser un buen padre. Esa frase lo hemos dicho continuamente. Y luego además aquí quiero hacer incidencia en lo que es la idea social. Fíjate, de todas las órdenes de protección que tenemos registradas en el punto de coordinación de las órdenes de protección, solamente un tanto por ciento muy pequeño, el 0,3 aproximadamente, hay suspensión del régimen de visita. O sea, que estamos haciendo una protección, dando una orden de protección a la madre y permitiendo paralelamente la visita de los hijos
a sus padres un porcentaje maltratadores. demoledor, un 3%. Un 0,3, perdona. Un 0,3. ¿Son los hijos los grandes olvidados? Yo creo que son los grandes olvidados, bueno, son también las víctimas, todas las víctimas son las grandes olvidadas. Quiero volver a recordar que, por ejemplo, de estos 44 menores muertos, 26 de ellos, o sea, un poquito más de la mitad, lo han sido durante el régimen de visitas. Es terrible. Yo creo que es la falta de conciencia a veces también del peligro que tenemos los profesionales a nivel de aplicación de ley, a nivel de conciencia ciudadana también en general. No somos conscientes del peligro que se está corriendo y el peligro que corren en este caso los hijos y las hijas de las mujeres. La limitación del sistema, la falta de recursos para investigar, el constante cuestionamiento de la palabra de las mujeres hasta que se condene un 70% de lo denunciado, o sea, un 30% queda impune. ¿Hay demasiada impunidad a su juicio dentro de la denuncia de las mujeres? Yo creo que hay mucha impunidad. Insisto muchísimo, la impunidad no solamente va a nivel de que haya pocas condenas, la impunidad es una impunidad social, como hemos comentado y ha demostrado este estudio de Málaga. Y la impunidad, ¿saben qué se muestra? Precisamente en los recortes presupuestarios que hemos tenido. En estos recortes presupuestarios que a nivel del Gobierno central ha habido, lo que está favoreciendo es la impunidad. Recortes presupuestarios en políticas sociales, en coeducación. Todo esto impide la prevención y favorece la impunidad. Es una forma más de tolerar la violencia. Algo estamos haciendo mal los medios de comunicación, porque sí es cierto, según un informe del Consejo Audiovisual de Andalucía, que conocíamos días atrás, hay un aumento del 37% de las noticias en televisión dedicadas en estos últimos 5 años a la violencia de género, con un 46% de incremento en el tiempo emitido, sin que ello haya venido correlacionado con un mayor incremento de casos de violencia de género. O sea, se dedica más tiempo, pero, insisto, algo debemos estar haciendo mal cuando ese mayor espacio, esa mayor implicación de los medios no está teniendo traducción en una bajada de los porcentajes de los números de mujeres asesinadas. Pues, Fernando, estoy totalmente de acuerdo contigo y no sé qué es lo que ocurre y está ocurriendo. Y voy a poner en concreto el ejemplo de hoy. Hemos estado analizando en el Instituto Andaluz de la Mujer que en general el tratamiento, no quiero señalar a nadie, por supuesto, pero en general el tratamiento informativo de este último y desgraciadísimo caso de Sanlúcar la Mayor ha sido un tratamiento, bueno, no idóneo, por llamarlo de alguna manera. Desde determinadas entrevistas por la calle, en vez de buscar a lo mejor a los profesionales que puedan dar una opinión, hasta incluso he visto en artículos de opinión, que podemos leer ahora, unos artículos de opinión que yo no comprendo, o sea, que no solamente estoy hablando del tratamiento de la noticia, es el artículo de opinión también que se permite. Hoy decía un compañero de redacción, estaba escribiendo la noticia, redactando, decía, la mujer ha muerto como consecuencia de los disparos de su marido. Digo, ha muerto no, ha sido asesinada. Claro. O sea, que también el lenguaje hay que cuidarlo mucho en ese sentido. Ángeles Sepúlveda, directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, ha sido un placer contar con usted esta noche. También tuvimos la oportunidad de contar con usted el año pasado, precisamente por esta misma fecha. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches y muchísima suerte en esta tarea, que la va a necesitar. Muchas gracias. Venga, volvemos en 4 minutos con 3 ponentes que estuvieron en el 6º Congreso y que nos van a ilustrar, al igual que Ángeles Sepúlveda, los mensajes que se dijeron en ese conclave. Esta noche vamos a por todas contra la violencia de género. Nos acompaña Ángeles Sepúlveda, que es la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, a quien agradecemos que nos siga acompañando en este espacio, en A por Todas especial, y vamos a saludar a las 3 ponentes, 3 expertas en la materia que nos acompañan también esta noche. Antonia Corona, profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Antropología por la Universidad de Sevilla. Ha trabajado durante 13 años como técnica del área de participación y asociacionismo de mujeres en el Instituto Andaluz de la Mujer. Antonia Corona, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo quería poner el acento en una primera pregunta a cada una de vosotras, ya luego entramos en debates, en tertulia, como vemos los mensajes que hemos podido recabar del Congreso. En las 3 formas de violencia de género en la que ponías el acento, ¿no? En la estructural, que es la común de todo el mundo, la simbólica, que es la más infantil, como bien la describías, y la institucional, ¿no? Explícanos un poco cómo se puede perseguir
o intentar derrumbar esta triple estadística que haces y, sobre todo, a quién afecta concretamente? Bueno, ese análisis que yo hago es fruto de una investigación que he hecho durante 5 años trabajando con mujeres con diversidad funcional física. Entonces yo lo que trabajaba realmente era cómo eran sus procesos participativos, porque como ya has dicho, pues es donde he trabajado durante muchos años de mi vida. Y entonces, hablando con ellas y en sus discursos, lo que salía constantemente es que para ellas poder participar socialmente sufrían pues muchos obstáculos, muchas limitaciones, y unas de un carácter y otras de otro, y algunas de ellas incluso hablaban de violencia, de maltrato. Y bueno, intentando pues organizar su discurso y el análisis, y siguiendo a Bourdieu, que es un gran sociólogo que ha investigado mucho sobre la dominación masculina, tiene un libro que se llama así, pues me ayudó mucho a estructurar el análisis. Entonces salían eso, la violencia simbólica como aquella más invisible, ¿no?, más naturalizada, que se ejerce y la gente no toma conciencia, y muchas veces ni siquiera las propias víctimas. Después la violencia estructural, que es la que forma parte de este sistema, que como habéis dicho anteriormente, pues es un sistema patriarcal que está atravesado pues desde todas las bases. Y después la institucional, ¿no?, que también muchas veces es muy inconsciente y no nos damos cuenta cómo la escuela contribuye a esa violencia, cómo las administraciones, el Estado, la familia, ¿no?, que tú dices, bueno, la familia de entrada, y sin embargo, pues dependiendo del tipo de familia, y después, bueno, pues otras instituciones como la Iglesia y tal, que también los medios de comunicación, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir hablando contigo, Antonia Corona. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. También saludamos a Gloria Peter, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Entremundo. Gloria, buenas noches. Hola, buenas Muchísimas noches. gracias por acompañarnos. Tú pones el acento fundamentalmente en la especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género. ¿Cómo pueden superar o cómo se les puede animar a superar el miedo añadido que ellas tienen de, en muchas ocasiones, no tener papeles, estar de manera irregular en el país donde son violadas, donde sufren violencia de género, para que no sean repatriadas, ¿no? Muchas de ellas sí tienen miedo el hecho que no tienen permiso de residencia de denunciar el agresor, porque tienen miedo que le devuelvan a sus países. Las mujeres inmigrantes sufren 2 veces la violencia porque añora su familia, su país. El idioma también es otro obstáculo que hace que las mujeres inmigrantes no desconocen a veces las leyes que le protegen, y eso hace que las mujeres inmigrantes se ven más situación peor que la mujer autóctona, y luego al no tener su familia. Y el problema también que sufren las personas inmigrantes es el rechazo desde la población de receptor, ¿no? La discriminación hace que la mujer inmigrante se siente todavía más desventaja en el tema de violencia de género. Y también son víctimas de la tradición familiar, de la tradición cultural de algunos países en los que la dominación del hombre parece que está instalada y consensuada y está bien vista. Pues no está bien vista, porque el hecho que la mujer, en caso, digamos, mujer africana, desde que nace, ¿no?, está educada para respetar a los padres, el marido, las personas mayores, y entonces tal vez para ellos se creen que violencia, que el que le maltrata no es... Que no es la importancia los maltratos, el maltratador. Hasta cuando ya empieza a relacionarse con las personas de aquí es cuando se da cuenta que es víctima de violencia de género. Y luego muchas veces las mujeres inmigrantes quieren separarse, pero lo que pasa es que los padres desde sus países de origen se reúnen entre los 2 padres, tanto de ella como de él, obligarla a retirar la denuncia, retirarla que no debe denunciar o no debe a llevar a su marido, a permitir que su marido vaya a la cárcel, y eso hace que la mujer inmigrante tiene que obedecer a la familia, porque las 2 familias deciden sobre ella. Y luego otra cosa es el dote. Muchas veces aquí, aunque vivimos aquí en España o en Andalucía, la hora de bodas tradicionales mandan el dinero a sus países, a sus familiares, sus casas, para casarse, para pagar el dote allí con la familia. Y cuando la mujer quiere separarse, los padres no pueden devolver ese dinero a la familia del marido, entonces tiene que aguantar. Y otro caso es la reagrupación familiar,
el hecho que la mujer viene a través de su marido depende tanto el permiso de residencia de marido, y entonces eso también impide que la mujer puede separarse de su pareja. Son todos obstáculos. Son todos obstáculos, sí. Gloria Peter, presidenta de la Asociación de Mujeres Entre Mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también saludamos a Trinidad Núñez, es doctora en Psicología, profesora titular de la Universidad de Sevilla. Buenas noches, Trinidad. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Primer punto de contacto con Trinidad Núñez, fundamentalmente, usted pone el acento en que todas las mujeres son vulnerables en los medios de comunicación, que los medios hacemos muy mal nuestro trabajo, no hay que hacer autocrítica, como decíamos antes con Ángeles Sepúlveda, y que prácticamente estamos perpetuando los símbolos sexistas. Bueno, yo creo que no he podido decir que todos los medios de comunicación lo hacen mal, porque sería injusto para los medios, ¿no? Yo justo puse ejemplos donde es la ciudadanía la que lo hace mal. Somos la ciudadanía la que leemos mal porque estamos mal formadas. A veces, muchas veces, los medios de comunicación hacen un mal tratamiento, un tratamiento disfuncional, pero muchas otras veces es la propia ciudadanía que lo hace mal. Puse el ejemplo del titular Alabao vence y Trujillo queda sexto en Palma. Ese es un titular impecable, hecho estupendamente bien por la persona que lo firmara. Cuando leemos ese titular, las personas que no sepan nada de vela automáticamente van a entender que Alabao es un varón. Y eso lo hace la persona que lee, no quien lo escribió, que seguro que sabía lo que estaba haciendo, porque luego cuando se lee el artículo aparece Marina Alabao. No, estamos jugando en un partido de a dos, ciudadanía, de a tres, ciudadanía, medios de comunicación e institución. Y eso es lo que estuve defendiendo. Hay un error sistemático en los medios de comunicación, y ahí, insisto, yo también me incluyo, y en los medios donde trabajo, que ¿por qué a los hombres se les llama por su apellido y a las mujeres por su nombre? Sí, ese sí que es un problema. El ejemplo, bueno, sí, es el que decía efectivamente, ¿no? Sí. El de Marina Alabao. Sí. Es un error porque hemos aprendido, y es algo histórico, está en nuestro imaginario, que los hombres se desenvuelven con natural en lo público y las mujeres podemos ir al ámbito público sin dejar el privado que nos corresponde. Y ahí nos seguimos moviendo, de tal manera que en cualquier situación es raro que a las mujeres se nos nombre solo por nuestro apellido. Lo normal es que se nos nombre en sitios públicos cuando la persona que coordina este sitio público es cuidadosa, nos nombra por nuestro nombre de pila más nuestro apellido, que es lo que usted ha hecho, pero pocas veces se nos va a nombrar por nuestro apellido. Y sin embargo es muy fácil que a los varones en los ámbitos públicos se les presente por su apellido o se hable de los varones por su apellido sin que sea ningún problema. En la clase política, bueno, en la clase política hay permanentemente el señor Rajoy y el señor Mas. El señor Zapatero, claro, el señor Aznar. Efectivamente. Susana. Eso es. En vez de decir señora Díaz, ¿no? Eso es. Y es tremendo. Y eso lo tenemos que revertir, lo tenemos que invertir. Pues con Ángeles Sepúlveda, con Gloria Peter, con Antonia Corona y con Trinidad Núñez vamos a iniciar una tertulia y en primer lugar les invito a que escuchen y vean a una persona que ustedes conocen efectivamente, es médico forense, el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente. Sí, siempre hay relación, no es la única causa, pero evidentemente los machistas y los machistas que ya están dentro de la violencia no contemplan una manifestación en contra del machismo como si fuera una manifestación por otro tipo de reivindicación, como si fuera una manifestación por algún elemento deportivo. Ellos se sienten cuestionados y atacados con ese tipo de manifestaciones y utilizan el lenguaje habitual, que es el lenguaje de la violencia, incluso hasta el punto de poder llevar a matar a las mujeres que ya previamente estaban pensando matar. No es la causa de la violencia ni la causa del homicidio, pero sí es un factor más que ellos utilizan para reforzarse en su posición y actuar de manera consecuente a la misma. Tenemos testimonios de víctimas que cuentan, después de sobrevivir a una agresión, que muchas veces cuando estaban en casa y veían una noticia decían cualquier día de estos te va a pasar lo que le ha pasado a esa mujer, y tenemos el estudio estadístico que demuestra que hay una asociación después de un homicidio previo. Entonces esos son factores que influyen, no podemos ser reduccionistas y pensar que se debe a la información o a la noticia, pero sí es un factor más que debemos de considerar a la hora de valorar el riesgo. Miguel Lorente, a propósito de la marcha contra las violencias de las mujeres
el pasado sábado se le preguntaba si había algún tipo de casualidad o causalidad respecto al repunte que hemos sufrido esta semana. Recordamos, 5 mujeres asesinadas, 2 de ellas en Andalucía. Y os pregunto, y planteo aquí para la tertulia, como decía Miguel Lorente, la escenificación, la repetición de las noticias, las marchas, las manifestaciones de las mujeres, la mayor concienciación activa aún más al agresor. ¿Compartís esa reflexión? Yo creo que Miguel no ha dicho que active más al agresor. Pensar que activa más al agresor es una idea reduccionista de lo que verdaderamente ocurre. No se activa por esa manifestación. El agresor lo que hace es que se siente legitimado, no que lo active. Es que la interpretación yo creo que es diferente. Se siente legitimado en decir, bueno, pues voy a hacer esto, pero nadie le está legitimando. Esa idea estaba ya previamente en la mente del agresor. Nunca podemos considerar que porque haya un acto de repulsa le estamos dando idea a alguien, todo lo contrario. Todo lo contrario. La repulsa social existe y debe existir, es más, donde debe estar el efecto imitación es en la repulsa, nunca en la agresión. Y cuando digo activar, no digo efecto llamada, creo que me han interpretado mis palabras, pero bueno, seguimos con el debate. Tan que es de entrada no, que fue el caso de Ana Orante en 1997, 4 de diciembre, el que después de salir esta señora de 60 años, granadina, en televisión contando que su marido pretendía quemarla viva y que luego se contara que en efecto su marido, que jamás se habla de su nombre, y se llamó José Pareja Avivar y murió en la cárcel después de estar 7 años ingresado allí. Bueno, el caso de Ana Orante fue absolutamente un punto de inflexión y la televisión en este sentido lo que hizo fue ayudar a destapar una situación que había estado absolutamente oculta durante muchos años. Antonia Así Corona, que en ese sentido fue estupendo que se pudiera hablar. Yo coincido con lo que ha comentado la directora general y Trinidad. Yo creo que esa actitud machista, violenta que tienen los hombres está ahí. Ese imaginario que también lo dice Miguel Lorente, ¿no? La maté porque era mía. Es decir, ellos sienten que las mujeres somos objetos, que no somos sujetos, que no tenemos derechos y que, pues, como somos objetos, igual que tú puedes coger un muñeco y partirlo en dos, pues tú puedes coger una persona, en este caso de sexo mujer, y hacer con su vida lo que a ti te dé la gana. Porque muchos matan y después se matan. Es como, porque no consideran, y yo creo que esa es realmente lo que hay que denunciar y lo que hay que destapar. Porque cuando actúan, no ven delante a una persona con derecho, una persona con igualdad de posibilidades y de pensamiento y de acción que ellos, sino yo cojo un pan y lo parto, yo cojo un animal y le pego un tiro, pues. Entonces yo creo que eso es realmente lo que pasa por su mente. No tenemos derecho a decidir por nosotras mismas. Yo no soy especialista en violencia de género y lo sabe todo el mundo, pero a mí me da la impresión que es el hecho de pensar por los demás es lo que realmente hace que se tome esa frontera, ¿no? Yo tengo derecho sobre ella y ella no tiene derecho ni sobre mí, por supuesto, y tampoco sobre ella. Evidentemente una balanza desnivelada. Claro, yo estoy de acuerdo con ellas tres porque si no llegan a hacer esas denuncias o a protestar, habrá muchos casos que desconocemos. Yo creo que incluso eso está reduciendo porque cuanto más de esos países, voy a decir como Latinoamérica o África, cuántas mujeres mueren que no salen a la luz. Yo veo vídeos a través de Facebook, no sé qué, dentro de los países en vía de desarrollo, las palizas que los hombres meten a sus mujeres es de pena y los vecinos no hacen nada. Simplemente lo graban con el móvil y lo suben a Facebook y no denuncian. Y luego tú no puedes denunciar en África o en muchos países latinos. ¿Por qué crees que muchas mujeres inmigrantes están aquí? Casi 80% de las mujeres inmigrantes que se encuentran fuera de sus países es por huir de violencia de género. Por eso vienen, porque no pueden denunciar, porque no hay protección. Yo creo que las mujeres no deben callarse
primera cosa que se notan sobre violencia, tienen que denunciar y abandonar las el mujeres marido. no tienen que callarse y la sociedad no se puede callar. No se puede callar, diciendo que lo que hay que hacer es denunciar. salir. La manifestación del día 7 de 25, noviembre sí. fue una llamada de atención a toda la sociedad y fue realmente impresionante. En sintonía, perdón. Es la reflexión de Trinidad Núñez, Ángeles Sepúlveda. Quiero cambiar el mensaje y pensar también que en actos como, por ejemplo, la gran manifestación del 7 de noviembre o incluso el Congreso, reunión de tantas personas profesionales, tanto rechazo social, ¿cuántas mujeres estamos salvando? No solamente pensar cuántas son asesinadas después, que eso es lo más terrible que puede ocurrir, sino cuántas mujeres estamos salvando y cuántas mujeres no solamente salvando de morir, sino también de una situación que se podría prolongar años. Yo quiero dejar esto también sobre la mesa porque de verdad el mensaje también tiene que ser positivo, no solo pensar en qué está ocurriendo. ¿Se está avanzando en las estadísticas? Yo creo que se están avanzando, sobre todo porque a medida que haya más situaciones que salen a la luz, más denuncias, significa que se va conociendo más. Significa que se va visibilizando. En ese sentido yo quería añadir a lo que la compañera de la Pablo de la Vide señaló antes de los tipos de violencia, la violencia psicológica, que esa también es está muy soterrada, pero que tiene consecuencias devastadoras. Y dentro de ellas, la verbal, la emocional y la social. Y todas tienen matices que hacen sufrir muchísimo a las mujeres. La idea es eso, que de pronto se den cuenta de que están siendo violentadas y que tengan la posibilidad de salir. Hablando de esa violencia psicológica, vamos a escuchar a Ana Freisas, que decía que las jóvenes sufren mayor violencia psicológica que otros tramos de población, pero las mayores sufren la ceguera de la sociedad y solo así se explica en ocasiones la asunción de roles intolerables. Bueno, las relaciones de pareja son formas ya tan institucionalizadas, son tantos años, son mujeres que han estado programadas para el sacrificio, para la entrega, para ceder su tiempo, y entonces son mujeres que en ese sentido pues consideran normal lo que no es normal, ¿no? Y hay un silencio muy grande respecto a esto. Claro, luego nos sorprendemos de que un señor de 80 ha matado a otra señora de 78 o de 82, da igual. Ángeles. Yo quería llamar la atención sobre un tipo de violencia que no se conoce tanto, pero que es lo más frecuente entre el personal joven, entre nuestras jóvenes y adolescentes, que es a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías. Todo lo que es el insulto, el acoso, la opresión, la coacción y el control. Se puede seguir ejerciendo control a través del botón del móvil. Eso... Yo creo que no hay tanta conciencia social y que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes no tienen todavía la conciencia de que es un instrumento, las redes y bueno, las nuevas tecnologías que tan magníficas son, pero que también pueden ser un instrumento, un arma de violencia. Precisamente en ese aspecto se ponía el acento el año pasado, en el Congreso del año pasado, ¿no? Supongo que todos conoceréis casos sangrantes, ¿no? De jóvenes adolescentes que son controladas por sus parejas con el móvil y ellas responden que es porque me quieren, ¿no? ¿Cómo se responde, cómo se explica a esa chica que eso no es amor, que eso es control, que eso es dominación? A ver, fácil no es. Si fuera fácil, pues estaría posiblemente resuelto. Es verdad que lo que estamos haciendo es trabajar mucho en centros educativos, con dinámicas de grupo, con hacer pensar a ellos y a ellas juntos. Hablabais antes en tu entrevista de la importancia que ha tenido escuelas que han segregado. Bueno, pues en ese sentido lo mejor es trabajar emociones a través de la reflexión y a través de los propios medios de comunicación. Yo tengo aquí una transcripción que dura 2 segundos de la película Crepúsculo. Dice Edward: Bella, dice Bella, tus trastornos de personalidad son como latigazos. Edward: te dije que era mejor que no fuéramos amigos, no que no quisiera hacerlo, dice Bella. ¿Qué significa eso? Significa que si fueras lista,
te alejarías de mí. Digamos por placer de discutir que no soy lista. ¿Me dirías la verdad? Dice Edward. No, seguramente no. Prefiero oír tus teorías. Bella dice, se me había ocurrido arañas radioactivas, kriptonita. Edward, son cosas de superhéroes, ¿no? ¿Y si yo no soy el héroe? ¿Y si soy el chico malo? No, no lo eres. La impresión que quieres causar es eso, pero en realidad es para alejar a la gente de ti. Películas como esta... Película, por cierto, fenómeno de masa Claro, adolescente. eso es. Películas como esta hacen que las chicas entiendan que los malotes son los guays. Y hace que los chicos piensen que ser malote es guay. Este es un problema que hay que desmontar. A mí me pareció muy interesante cuando estoy hablándole de cuestiones como esta a estudiantes de comunicación audiovisual y les cuento una escena de Crepúsculo, Amanecer 1, una escena de sexo entre los dos cuando ya se han casado, porque es cuando pueden tenerlo, y les había pasado completamente desapercibido que él le pega y ella sale como ratones. Y sin embargo ella está loca, babeando detrás de él, diciendo, pero ¿y no vamos a tener más? Y él le dice, pero ¿tú no te das cuenta de la fuerza que yo tengo? Mis estudiantes no habían valorado en absoluto esas escenas, no la habían registrado. Se trata de hacer visible lo invisible. Venga, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Me pedía la palabra Antonia Corona. Pues volvemos con Antonia Corona, con Ángeles Sepúlveda, con Gloria Peter y con Trinidad Núñez. En 4 minutos volvemos y seguimos hablando sobre la violencia de género. Esta noche vamos a por todas contra la violencia de género, un especial en 8TV Andalucía en compañía de Ángeles Sepúlveda, que es la directora general de violencia de género de la Junta de Andalucía, Gloria Peter, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Entre Mundos, Trinidad Núñez, doctora en psicología, profesora titular de la Universidad de Sevilla, y también Antonia Corona, profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Con las 4 estamos analizando los diferentes aristas de la violencia de género, de la cobarde y machista violencia que tortura a las mujeres, a una sociedad que no es capaz de superar este trauma, este problema, y no sabemos si estamos poniendo, o si las administraciones públicas están poniendo los medios suficientes. Ahí es donde se está incidiendo ahora mismo. Todas las administraciones públicas, quizá por la cercanía de la campaña electoral, fundamentalmente por parte del Gobierno central, la Junta de Andalucía lo lleva repitiendo desde hace bastante tiempo, es necesario un pacto de Estado, aunar y unificar fuerzas para luchar contra esta lacra. Susana Díaz, el pasado lunes, en la inauguración del 6º Congreso de la Violencia de Género. Por eso creo que llega el momento, tarde, pero que ya es urgente, de que haya un pacto de Estado. Un pacto de Estado frente a lo que es la mayor vergüenza social que tenemos en estos momentos. Y en ese pacto de Estado, como bien decía el alcalde, no cabe el echarse en cara unos contra otros, sino arrimar el hombro, porque en otros momentos de la historia reciente de este país, ante un terrorismo de otra índole, nos hemos unido, pues ante el terrorismo machista también. En la misma línea, la consejera de Igualdad y Asuntos Sociales del Gobierno andaluz, María José Sánchez Rubio. Y hablamos de las mujeres más jóvenes, hablamos de las mujeres que tienen alguna discapacidad, las personas mayores, las víctimas de explotación sexual y trata. Es decir, aquellas situaciones que hacen aún más difícil a las mujeres salir de esta dificultad. Y finalmente, además, se está llegando a la conclusión de que es muy complejo, que es un problema estructural, pero del que se puede salir y decirle a las mujeres, aprovechar desde aquí, que hay que pedir ayuda. Pacto de Estado. ¿Es necesario? ¿Es urgente? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Ángeles. Urgente y necesario. Lo ha dicho muy claro la presidenta de la Junta de Andalucía. Pacto de Estado. Y si es tan urgente y tan necesario, ¿por qué no se ponen de acuerdo las administraciones? ¿Por qué no se ponen de acuerdo ustedes con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas? La Junta de Andalucía ha hecho la propuesta. Ahora tiene que haber voluntad, no solamente de palabras, sino voluntad real, voluntad política de hacerlo. Quiero recordar que la propuesta ya está hecha desde la Junta de Andalucía. Ese pacto, ¿dónde debería pivotar? ¿Dónde debería descansar? ¿Cuáles serían los pilares fundamentales a vuestro juicio? Desde mi punto de vista tiene que ser un pacto
transversal, porque el problema, como hemos dicho, permea en todo. En las escuelas, los medios de comunicación, en la educación, en la familia. Entonces tiene que ser transversal en todo. Por eso es que ese pacto de Estado terminaría o podría ayudar a paliar mucho esta situación. Y no debemos de dejar no podemos olvidar que estamos en una sociedad que es machista, y esa sociedad machista atraviesa también todas las instituciones. Entonces, esa resistencia viene del sistema en el que estamos, ¿no? Y la violencia, como decía antes Trinidad cuando leía lo de Crepúsculo, se está naturalizando en muchos contextos, en todos los contextos. Entonces, es natural que pase eso en las canciones, en lo más cotidiano. Entonces, en el micromachismo doméstico, en casi, ese ¿no? micromachismo cotidiano. Ahora, no podemos olvidar que se están haciendo cosas. Yo escuchaba a las compañeras y digo, bueno, el Instituto Andaluz de la Mujer tiene unos materiales magníficos desde hace mucho tiempo que están trabajando en las escuelas, como decía Trinidad. Ha sacado últimamente unos materiales para trabajar con las familias, porque es muy importante la actitud de la familia en ese acompañamiento, en la detección del acoso y la violencia en las redes sociales. Es decir, que avances se están haciendo y pasos y paliando la lacra, porque es que a mí el otro día una compañera decía, dice, es que es como un cáncer, que es que se extiende. Entonces, el cáncer hay que frenarlo, hay que operarlo y además hay que hacerle la quimioterapia para que no se ve. Es un cáncer, pero... Y bueno, pues el equipo médico tiene que ser completo, ¿no? Para frenarlo. Pacto de Estado significará ponerlo como cuestión de agenda en todos los sectores. Tengo que decir además aquí en la mesa que cuando Ángeles Sepúlveda reconocía que ha habido sinergia entre profesionales en el Congreso que ha concluido ahora, tengo que decir que he recibido varios correos de personal sanitario, personas a las que no conozco de nada, que me han enviado pantallazos de noticias de prensa online. Bueno, me decían, para que tengas más material, para seguir trabajando, pero eso ha pasado por ello. Pacto de Estado significa ponerlo en la mesa como tema prioritario de trabajo, en todos los ámbitos, educativo, sanitario, de acción social, en todos los ámbitos. Y en ese pacto de Estado subimos un escalón más, nos volvemos utópicos, si pensamos también en un pacto casi internacional. Pues yo creo que sí, un pacto internacional será genial, porque entonces los gobiernos de los países en vía de desarrollo también pueden incorporar en ese pacto y conocer también qué están haciendo en esta parte de países como en España, Andalucía, para que ellos también tomen medidas, forma para proteger a sus mujeres, porque cuántas mujeres no vienen de la red de trata, cuántas mujeres, niñas no están mutiladas, cuántas leyes protegen a todas esas personas que sufren todos los días y le forzan a casarse con personas de 80 años, una niña de casi 20 o 15 años. Son todo violencia, y sobre todo el tema de violencia machista, donde el hombre se cree que es el dueño de la mujer. En nuestras culturas, como yo te he pagado por ti, tú eres de mi propiedad, yo hago contigo lo que quiero. Creo que nuestros gobiernos deben también levantar, a luchar para que las mujeres no se mueren. Pacto de Estado es también dotación económica. Pacto de Estado no es una declaración de intenciones únicamente. Claro, de las palabras hay que pasar a los hechos. Hay que pasar a los hechos. Hacer leyes, por ejemplo, lo que ha ocurrido... Como se decía, la prueba del algodón son los presupuestos. Efectivamente, los presupuestos y la aplicación de esto. Por eso insisto, incluso sacar leyes que dicen esta ley no tiene dotación económica, como por ejemplo la última reforma que hemos tenido con el tema de menores. Sí, una bonita declaración de intenciones, pero necesitamos una dotación económica, lo cual quiere decir nada de recortes en igualdad, nada de recortes en políticas sociales. Hablabas en estos momentos de los menores, hacías una breve apelación a eso. Antes te preguntaba sobre los grandes olvidados, los niños, 44 asesinados en los últimos 10 años, en la última década, 26 perdieron la vida durante las visitas paternales. Os invito a ver una noticia que hemos recabado hoy en Jaén, porque
en un congreso se ha puesto el acento precisamente en estos menores. Se habló mucho de los menores en este congreso, en este 6º congreso, pero también hoy se está hablando en Jaén al respecto. Detrás de las víctimas de violencia de género también están ellos, los olvidados, niños que no solo la presencian, sino que también la sufren. En la última década han muerto asesinados por sus papás 42 niños. Datos estremecedores a los que hay que sumar que más del 66% de las mujeres víctimas de maltrato afirman que sus hijos lo han presenciado. Sabemos que las secuelas a nivel emocional, a nivel académico, a nivel de interacción con los seres humanos, a nivel cognitivo, son terribles. Que vienen de esta misma trayectoria de situación de violencia de la que vienen sus madres. Aunque estén reconocidos ya como víctimas directas en las recientes modificaciones legales, son muchos los colectivos que piden más para estos menores. Además de estudios sobre cómo les afecta, piden formación para saber tratarlos y que los jueces sean más sensibles con el régimen de visitas. Muchos de ellos reproducen patrones bien violentos o bien extremadamente protectores, asumen un papel protector. Las conclusiones a las que llegan los expertos están claras. Queda mucho por hacer para salvarlos, porque la violencia de género no solo les deja huérfanos, también les traumatiza y trastorna de por vida. Como el caso del adolescente de 14 años, a punto de cumplir 15, que ha visto como esta mañana su padre asesinaba a su madre y luego se suicidaba. Queda mucho por hacer, ¿verdad, Trinidad? Con los niños, los grandes olvidados. Queda mucho por hacer, sí. Yo tengo en mi cabeza, yo que pienso en clave audiovisual, estaba pensando ahora mismo el cortometraje Mamás y Papás, donde precisamente se ve cómo hay un comportamiento de imitación y de normalización, porque hay muchos niños, muchas niñas que piensan que las relaciones normales son esas, donde hay violencia verbal, donde hay violencia emocional, se mueven ahí y entienden que eso es lo normal. Gloria. Pues sí, muchos niños que sufren eso, yo creo que al final, en muchas ocasiones, pueden llegar a ser también maltratados. Claro, porque entienden que es lo normal. Eso es lo que han vivido, claro. Y es una pena que tienen que vivir estas situaciones. Como un niño de 15 años ver cómo su papá mata a su madre, ¿qué va a hacer ese niño? Se aprende a maltratar y se aprende a aceptar el maltrato. Eso es, o sea, que no solamente se aprende a ser agresor, se aprende a ser víctima. Yo con esto quiero recordar que hay un programa de la Junta de Andalucía que atiende, da terapia a, ahora mismo tengo la cifra, 589 niños y niñas han sido tratados en este primer semestre, precisamente hijos de mujeres víctimas, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Este tratamiento no solamente es para ayudarle a superar las situaciones, sino para enseñar una nueva forma de relación. Bueno, vamos a seguir sumando testimonios que recabamos en el 6º Congreso contra la Violencia de Género, contra las violencias de género en Sevilla estos últimos 3 días. Paula Fernández, coordinadora de atención a adolescentes. Nuevas víctimas, tenemos que seguir trabajando profundamente en las causas que llevan a la violencia machista y seguir trabajando, ¿no? Sobre todo con los más jóvenes, tratando de prevenir llegar a este estado. Nuria Valera, experta en políticas de igualdad. La coeducación ha desaparecido de las aulas. Ahora mismo en las aulas formamos en inglés y en matemáticas, pero no hay coeducación, no hay campañas específicas de prevención contra la violencia de género. Luego eso, nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que año tras año todos los informes nos indican que hay más casos de violencia entre gente más joven, ¿no? Tenemos casos de violencia, incluso con denuncias, entre las primeras relaciones, entre relaciones de 14 años, de 15 años. ¿Eso qué nos está diciendo? Que no estamos haciendo un trabajo de prevención, que no es cierto que estamos trabajando en las aulas con nuestros niños y con nuestras niñas, que vivimos un simulacro, ¿no? Una especie de velo de la igualdad. Ahora empieza la campaña navideña y vamos a ver cómo el mundo hoy es más rosa y azul que nunca, mucho más de lo que era en mi generación, ¿no? El mundo va a ser estos meses, decía, mucho más rosa y azul. Una gran frase, creo yo. Vamos a seguir sumando testimonios. Juan Ignacio Paz, asesor del IAN, del Instituto Andaluz de la Mujer.
El espejismo de la igualdad, que es donde estamos, porque hemos creado leyes, hemos avanzado mucho en igualdad, pero en la igualdad no ha llegado a lo íntimo. Sigue estando en los modelos de pareja anticuados, patriarcales, y el espejismo de la desigualdad oculta el pozo de la desigualdad y de la violencia. Seguir por donde vamos. Yo creo que hay que profundizar mucho más la conciencia social y hay que trabajar mucho más la educación afectiva y emocional. Eso es algo que no estamos haciendo, es algo que yo creo que tenemos que incidir mucho más. Trabajar con las parejas, los modelos de pareja de la gente joven, porque están repitiendo modelos. Y consejos de Miguel Lorente, lo escuchábamos, lo veíamos antes, vamos a volver a ver otro nuevo mensaje del exdelegado del Gobierno para la violencia de género. La única forma de acabar con la violencia de género es acabar con el machismo, es acabar con la desigualdad. Y eso exige educación, exige formación, exige concienciación y exige detección, es decir, detectar los casos cuando todavía están en la fase incipiente, cuando un hombre asesina a su mujer, lo hace por esos valores, por esa idea de ser hombre que él tiene, por esa idea de salir reforzado, de no permitir que su mujer se salga con la suya. Ellos se van justificando, para ellos la violencia siempre es provocada, la violencia siempre tiene un sentido positivo porque corrige algo que previamente estaba desviado, para ellos se refuerzan como hombres y consideran que eso es bueno para la familia, para la mujer, tener una referencia clara, porque ellos dirigen los golpes, por ejemplo, a la cabeza y al tronco, para que el pelo, el cabello y la ropa no señalen a las mujeres. Ellos tienen control, ellos saben llevar a cabo una agresión en una sociedad en la que la cultura dice que eso es normal porque la mujer habrá hecho algo, él se comporta de manera coherente con ese mensaje. Pues mensajes con enorme carga de profundidad, en algunas ocasiones gruesos, complicados de escuchar, difíciles de escuchar. Y también ponía el acento Miguel Lorente en la imposibilidad de que el 70% de las denuncias sean falsas, como se ha llegado a decir. Es imposible que conozcan un 70% de denuncias falsas cuando la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial reflejan que las denuncias falsas representan el 0,01% del total de denuncias y cuando sabemos que solamente se denuncian el 20% de todas las denuncias que hay. En España hay 600.000 casos de violencia de género cada año y se denuncian unos 120.000. Pensar que lo que no termina en condena es denuncia falsa es otro mito, otra manipulación que ha hecho el machismo a través del posmachismo. El posmachismo, ¿existe ese posmachismo? ¿Lo sentís, Ángeles? Totalmente. El posmachismo existe y a diario se muestra en todos los micromachismos que se están viviendo. Claro que sí. ¿Dónde ponéis el acento? De los diferentes mensajes que hemos estado viendo en los últimos minutos, ¿qué os ha llamado más la atención? Yo creo que cómo se siguen perpetuando esos ejes de violencia, ¿no? Esos hábitos, y además cómo hay un retroceso. Yo creo que el problema que también se está detectando, Ángeles lo comentaba antes, ¿no? La reducción en los presupuestos, que cada vez disminuyan más las partidas en políticas sociales, en políticas de igualdad, pues eso incide que bueno, no se pueda seguir incidiendo, no se pueda seguir previniendo, trabajando, interviniendo y tratando, entonces se crecen, ¿no? Yo creo que es como un acicate, un aliento para que se crezcan en esas actitudes machistas. Yo estaba repasando los tipos de micromachismo que hay y a mí me sigue todo esto, yo estoy incómoda, porque hablar de estas cuestiones me sigue trastocando. Recordaros que existe un micromachismo utilitario, que significa escaquearse de las responsabilidades domésticas, el varón, porque está cansado, porque ha llegado tarde, porque tiene mucho que trabajar. El micromachismo encubierto, que son los silencios, el no hablar, porque no merece la pena, la rutina, las infidelidades. El micromachismo coercitivo, controlar el dinero, controlar la vestimenta, controlarte incluso pequeños caprichos, no comas chocolate que vas a engordar. Y el micromachismo de crisis, que es no negociar. Eso lo dejaremos para otro día. Todos estos comportamientos dirigidos por los varones están en nuestra vida diaria y no somos conscientes de que eso va minando no solo la relación de pareja, sino la propia salud de la mujer que lo vive. Gloria. Pues el tema, estoy de acuerdo con Trinidad, lo que está diciendo, lo de control sobre las llamadas,
no come eso, no te viste así, la falda, no ponga falda, ponte pantalón, no te maquilla, no pinta las caras o los labios. Eso hace que la mujer también se siente, muchas mujeres te dicen, no ves que tú estás vieja, has tenido niños, nadie te va a mirar la cara. Hace que la mujer cada vez se sienten que realmente no valen para nada. Y eso habrá que luchar, de verdad, como dicen, que hay que luchar, denunciar constantemente. Y para que eso no siga ocurriendo, que no se pueden callar todos esos tratos que pueden pensar una mujer que no es importante, ¿no? O que son cosas pasajeras, pero no es, porque al final te hunde en un pozo y te cuesta difícil a salir. Nos quedan tan solo 2 minutillos antes de la columna de cierre que va a firmar esta noche, como siempre, los jueves o los miércoles, en esta ocasión los jueves, Mercedes de Pablo. Os pido un último mensaje, de manera genérica, a los telespectadores que nos están viendo, a los andaluces que nos están viendo. ¿Qué mensaje lanzaríais de concienciación, de ánimo a las víctimas? Por cierto, no hemos recordado durante todo el programa un teléfono muy importante, el 016, que es gratuito y que no deja rastro en la factura telefónica. 016. Todas las mujeres, todos los niños, todos los hombres pueden denunciar cualquier tipo de maltrato, de violencia de género en ese teléfono. Insistimos, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Último mensaje de Ángeles Sepúlveda. Mensaje a las víctimas que no están solas. Mensaje a los hombres que se autodetecten también, y las mujeres también, que nos autodetectemos y nos autoeduquemos continuamente en unas relaciones en igualdad y en una base de igualdad real. Antonia Corona. Yo el mensaje es, tenemos que salir a la calle y tenemos que unirnos. Yo creo que una clave para que estas prácticas no prosperen es que las mujeres nos contemos, nos apoyemos. Yo creo mucho en el mundo asociativo, en el mundo de la participación social, en la sororidad entre mujeres. Entonces yo creo que además está demostrado que las mujeres que participan en asociaciones, en grupos, sufren menos violencia y además están más fuertes a la hora de denunciarlo y a la hora de detectarlo. Entonces, salir a la calle y unirnos. Y que los hombres también se unan. Hay grupos de hombres por nuevas masculinidades, hay foros de hombres por la igualdad y están haciendo un trabajo muy interesante para detectar esos machismos que tienen interiorizados, porque vivimos en ese modelo y están trabajando en ello. Trinidad Núñez, brevemente. Formación, seguimiento institucional, acción ciudadana. Gracias por tu concisión. Ejercicio de concisión que también le pido a Gloria Pítara. Que las mujeres no están solas, que tienen siempre apoyo tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento, y los vecinas pido también que miran más hacia la mujer inmigrante, porque es como una parte olvidada, porque se creen que no somos personas, que también sufren muchas mujeres inmigrantes violencia doble, tanto de sus países de origen como aquí. La última opinión de la noche, la firma Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches. Enhorabuena a 8TV por afrontar algo tan delicado y que nos afecta a todos y a todas como es la violencia, el terrorismo machista, la llamada violencia de género. Es algo complejo que es importante que afrontemos todos en todos y cada uno de sus aspectos porque nos involucra a todos como sociedad. Sin ninguna duda, los gobiernos, el Estado, tienen la obligación de invertir, como se hizo contra cualquier otro tipo de terrorismo, como se hace contra cualquier tipo de terrorismo, en la protección de las víctimas, en la detección de las víctimas, tanto en la sanidad, en los órganos judiciales, en la escuela. Todo eso está muy claro, pero además, todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo para cambiar las conciencias. Porque el patriarcado, que es una manera de organizarnos, de organizar la sociedad, se basa en que el varón es el que manda. Y muchos y muchas contribuimos a que ese patriarcado, esa forma de organizar desigualmente la sociedad, se perpetúe. Por ejemplo, le invito a pensar cuántas veces ha dicho usted que un hombre es un calzonazos. ¿Y sabe lo que dice la RAE que es un calzonazos? Aquel varón que se deja dirigir por su pareja. Nada dice de la mujer que se deja dirigir por su pareja. ¿O cuántas veces usted, de una hija suya, de una conocida, de una amiga, de una pariente próxima, ha dicho que vale tanto que no se merece a su novio porque gana menos que ella, porque tiene menos carreras que ella? ¿Cuántas veces consolidamos una sociedad desigual en lo que Miguel Lorente llama el micromachismo? La violencia de género es seria. Cada víctima no solamente es un fracaso,
cada víctima es una alerta para que entre todos construyamos una sociedad en paz y entre iguales. Buenas noches. Gracias a Mercedes de Pablo. Igualmente agradecemos la presencia de Trinidad Núñez, de Antonia Corona, de Ángeles Sepúlveda y de Gloria Peter. Hoy daros las gracias, esta noche daros las gracias, algo más que una forma de cortesía, por el trabajo que hacéis de vuestras respectivas ocupaciones, vuestros respectivos colectivos en una lucha por alcanzar una sociedad más igualitaria, más justa. Buenas noches, muchas gracias. Volveremos la semana que viene con más invitados y los primeros debates en la precampaña electoral. Y como siempre iremos a por todas.